Bueno, señores, muy buenas tardes, ya casi noche, pues. Damos inicio a la clase de hidráulica y neumática. El día de hoy vamos a revisar un poco lo que es el aire comprimido. Entonces, eh, Carranza, para usted, ¿qué es el aire comprimido? Nosotros ya hablamos acerca de los sistemas neumáticos, se utilizan aire comprimido, pero en sí, ¿qué es el aire comprimido? Le escuchamos, Carranza. Rodríguez, ¿qué es el aire comprimido para usted? Buenas tardes. Para mí el aire comprimido, Inge, es una sustancia gaseosa, pues la cual es transparente, insípida también, que envuelve la tierra y la forma atmosférica. Ya, O sea, es una sustancia gaseosa, ya, gracias. Estamos hablando de lo que es cuyo aire. volumen es disminuido. Bueno, el aire comprimido es un compacto, un compactado por medios mecánicos eh, confinados en una determinada presión en un recipiente. Es lo que es el aire comprimido. Este nos ofrece grandes ventajas ya que es distinto a otros líquidos, digamos, que son virtualmente incomprensibles. El aire es fácilmente comprimible, es por eso que nosotros lo utilizamos y también es abundante, en este caso, digamos, es abundante en la tierra. Puede almacenarse en grandes cantidades en recipientes pequeños, mientras más se comprime el aire, más alta será su presión. Mientras más alta sea la presión en su recipiente, mayor tiene que ser la resistencia del recipiente. Entonces nosotros entre mayor le comprimimos al aire, vamos a poder nosotros guardarlo en recipientes más pequeños. Pero así pues, entre mayor compresión tenga este, mayor presión tendrá. Por ende, el recipiente tendrá que tener mayores prestaciones mecánicas para que soporten este gas en su interior. Démosle el acceso. En este caso, damos el acceso. ¿Quién es? Quiñones. Ya. En el caso de los sistemas, nosotros tenemos el compresor para este aspira y comprime este aire, dependiendo la industria que estemos ocupando y hablamos acerca de la calidad del aire, pero este va a aspirar el aire a una presión determinada y a una temperatura ambiental. Estamos hablando de una temperatura ambiental que va desde de 25 a 30 grados centígrados. Y también lo que mucho hemos mencionado es acerca de la humedad. Entonces también al momento de que el, el compresor está aspirando el aire, también está aspirando humedad y esta humedad es relativa. Entonces la presión que nosotros ocupamos para comprimir el aire va a ser siempre mayor. ¿Por qué? Porque va a tener aire ahí. ¿Y esto qué va a producir? Un calentamiento del aire al grado que toda su humedad pasa por el compresor al ser aspirado. Entonces nosotros vemos, nosotros si tuviéramos aire totalmente limpio, digamos, sin humedad, pues necesitaríamos menor presión para comprimirlo. Pero como este tiene humedad, entonces todo el entorno tiene una humedad relativa. Al momento que nosotros aspiramos aire, también se aspira esta humedad. Y como la humedad es agua, estamos hablando que es un líquido incompresible. Y para nosotros comprimir el aire, ¿qué va a pasar? Que necesitamos mayor presión.
mayores presiones. ¿Y esto qué resultado nos da? Que va a haber un calentamiento de este aire. Entonces, al momento que hay este calentamiento, también esta humedad se va a vaporizar y va a ingresar hacia el recipiente. Nosotros lo vamos a contener. De aquí, como este ya va a ingresar va a ingresar, digamos, al recipiente. En el recipiente este se va a enfriar, y al momento que se enfría, pues se va a condensar y se va a hacer gotas de agua, y esto se va, y por la densidad se van a deslizar pues a la parte inferior del tanque, donde nosotros vamos a guardar o a contener este aire comprimido. Un momentito. Estoy ocupado ahorita. Entonces, ¿qué más es aquí? Lo mismo que les dije, sino que acá está más complejo el detalle. Simplemente nosotros lo que hacemos es aspirar toda esa humedad, con la presión se eleva la temperatura, este se hace vapor, ingresa, va al recipiente y se condensa, se convierte en agua y se desplaza al final, o se pone en la parte inferior del recipiente. Para determinar la cantidad de condensado en un sistema neumático puede utilizarse algunas gráficas, fórmulas para que nos ayuden, pero por lo general nos dice que la condensación de este es igual a 7.2 por 0.0001 por galón por pi y por xs por xsf. Entonces si vemos algo medio complicado, vamos, si abrimos la pantalla digital para ver esta fórmula que nos está mencionando. Ya. Entonces la fórmula que nos dice para determinar la cantidad de condensado, entonces para determinar esa cantidad de condensado nosotros vamos a ocupar esta fórmula, bueno, a manera de conocimiento, porque en sí casi no vamos a utilizar esto. Nos dice que el condensado va a ser igual a 7.2 7,2 por 0, perdón esos números, 0, 0, 1, y este multiplicado por G, este multiplicado por phi, y esto multiplicado por xsi menos xsf. Entonces esta sería nosotros la fórmula de cómo nosotros podemos calcular el condensado, o la cantidad de humedad que nosotros estamos ingresando en con nuestro compresor, digamos. Entonces la C significa el condensado en litros sobre horas. Tenemos la G, que nos indica que es el caudal nominal aspirado por el compresor. Esto es de newtons metros cúbicos sobre minutos. Tenemos el phi, que es el porcentaje de trabajo del compresor o el tiempo de carga. Esto nos va a dar pues en porcentaje. Luego tenemos el xsi, que es la humedad del aire absoluta, aspirado en galones por hora. Este es un aire seco. Y tenemos el xsf, que sería la humedad absoluta del aire comprimido. Entonces ahí estamos viendo la humedad del aire comprimido, la absoluta, aspirada, y la humedad del aire comprimido. Entonces sería una fórmula que nos dice acerca de cómo encontrar este condensado. Un ejemplo de esto, pues tenemos nosotros que nos dice calcular la cantidad de condensado. Veamos si lo hacemos este ejercicio. Bueno, dejemos esa fórmula que vamos a ocupar. Acá arriba pongámosle, vemos lo que nos dice.
Démosle acceso a un compañero, está pidiendo el acceso. Rodríguez. No, Ramírez, perdón. Y volvamos acá. Entonces nos pide calcular la cantidad del condensado. Entonces se calcula la cantidad de aire condensado que producirá la cantidad de aire atmosférico. De aire atmosférico. A una temperatura de 20 grados centígrados. De 20 grados centígrados. Y una humedad relativa del 80%. Del 80%. Del 80%. Coma. Siendo la cantidad, el caudal, siendo el caudal el caudal aspirado por el compresor es de 8 newtons metros cúbicos sobre minutos. Ya, ¿qué más nos dice? Movamos un poco. Punto. Suponiendo que el compresor trabaja con una eficiencia del 75%. ¿Ya? Nos dice, suponiendo que el aire se encuentra en temperatura ambiente y la presión es de 8 bares. Ya. Nosotros vamos a hallar el condensado, tenemos la fórmula. Vamos a ver qué es lo que tenemos como datos. Esta fórmula, pongámosle, ¿qué pasó esta fórmula? Se me movió, pero no como es. Y ahí pongo para poner los datos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos como datos? Nosotros tenemos primerito que no conocemos, que es el condensado. Esto nosotros no conocemos. Es lo que nos piden. Tenemos la presión atmosférica. La presión atmosférica no nos está dando aquí, pero es 760 milímetros de mercurio o una atmósfera. Vamos a Escobar. Nos pide el acceso. Entonces tenemos la presión atmosférica.
La presión atmosférica no nos está dando, pero siempre vamos a trabajar con una atmósfera. Y una atmósfera va a ser igual a 760 milímetros de mercurio. Entonces pongamos con 760 milímetros de mercurio. Ya, entonces está hablando de una temperatura ambiente, entonces pongamos la temperatura ambiente, que es igual a 20 grados centígrados. ¿Qué más tenemos? Nos dice la humedad relativa. Entonces tenemos la humedad relativa, que sería... ¿cuál es la humedad relativa? Aquí nos está hablando la aspirado de una humedad relativa del 80%. Ya, tenemos el 80%. Entonces la humedad relativa, nosotros no vamos a trabajar con, digamos, nos vamos a trabajar con el 80%, sino trabajamos con el porcentaje, que sería el 0.80 dividido para 100. Eso vamos a trabajar nosotros, 80 dividido para 100. Tengo que ver una calculadora. 0.8. Tenemos que la humedad relativa es igual a 0.8. ¿Qué más tenemos? Ya aspirado de el compresor 8 bares. La aspirada del compresor es, el caudal es la letra G. Yo sé que es 8 newton metros cúbicos sobre minuto. Y luego tenemos el phi, que nos está diciendo que es que la tasa de eficiencia. Entonces, ¿dónde le sacamos este phi? Pongamos el 0 nomás, porque no tenemos para poner el phi. Y esto está diciendo que trabaja con 75% de eficiencia. Son los valores que tenemos. Ya. Entonces ahí lo que hacemos es reemplazar los datos. Lo que nos hace falta aquí es una tabla de los condensados para nosotros revisar con la presión absoluta. Perdón, en este caso sería pues con el 0. Con el 80 que tenemos aquí del condensado. Trabajemos con ese XSI, no hay ningún problema. 12.5, ¿cómo le sacamos esto? Ya, vamos reemplazando los datos. Tenemos otros primerito. Tenemos que es el condensado es igual a 7.2, le dejamos por el 0,001 por el G, que nos está diciendo que es 8, por el phi, que nos está diciendo que es 75%. Todavía ya no trabajamos con 75%, sino 0. No, sí, déjame con 75%. Con 75. Y ahora nos está hablando acerca del XSI y el XSF. Entonces trabajamos nosotros con la relativa, que es 0.8. Y la eficiencia de 75%, que es 7.5. Entonces vamos poniendo esto. No, ya tenemos este fijo 75%. Tenemos otro la condensado relativo. Entonces lo que nos dicen es que nosotros con este condensado tenemos que ir a una tabla de condensación y buscar los valores del XSI y el XSF. Vamos, déjenme ver si en internet hallamos esas tablas de condensado.
Ya, según las tablas de condensado, estamos hablando de temperatura del 20%, una presión de... Tenemos aquí líquido, vapor, 16... Sí, un volumen. Esta tabla no es. Vamos acá. Ahora les voy a proyectar para que ustedes también puedan observar. Ya. Entonces nosotros la tabla de condensados. Aquí nos vamos con la con la temperatura. Tenemos de 20 grados centígrados. La presión pues no nos está dando, tenemos presiones muy elevadas. El volumen y tenemos tenemos aquí un líquido. Entonces nosotros estamos hablando que es un líquido y tenemos que este va a ingresar 16.4. Ya, eso nosotros tenemos que es 16.4 el XSI. Entonces, vámonos con eso a las tablas. Tenemos que vámonos a un ladito esto. Ya. Entonces tenemos nosotros el X SI que es igual a 16. 16. Déjenme ver. 20%, 1640. Que sería 16,40. Pero esto no debemos ver que esta tabla nos está hablando del 100%. Del 100% del XSI. Y nosotros en cambio estamos trabajando, nos está diciendo que la presión relativa, vamos a ver la presión relativa, ¿cómo es? El condensado relativo, perdón. Condensado relativo tenemos el 0.8, entonces al 80%. Entonces nuestra pregunta es, el XSI al 80%, ¿a cuánto equivale? Entonces tenemos el 80%. ¿A cuánto equivale? Entonces lo que hacemos es multiplicar 80 por 1640 y dividido para 100. Y tenemos el condensado al 80%. Entonces tenemos 16.40 por 80 dividido para 100. Tenemos 13.2. Pues tenemos que este XSI al 80% con el que está trabajando esta máquina es igual a 13.12. 13,12. Y ahora nos faltaría el XSF. Vamos a ver en la tabla cuánto sale el XSF. Nos dice al 20% el XSF. 1. El líquido nos da de la densidad de 1.213. Entonces trabajamos con ese XSF. Entonces si tenemos el XSF, que era 1.200. ¿Cuánto era? 213.
Entonces nosotros lo que debemos estar claros es que con la temperatura que nos da, nosotros vamos a buscar el XSF en las tablas. Pero recuerden, como es condensado, buscamos en líquidos. Y como el XSF que nos va a dar siempre va a estar al 100%. En cambio, nosotros en el ejercicio nos está diciendo que el condensado relativo es del 80%. Justo desde aquí está haciendo la humedad relativa, perdón, la humedad relativa es del 80%. Entonces nosotros queremos ese XSI no del 100%, sino del 80%. Aquí simplemente hacemos una regla de 3 y ya tenemos. Y para el XSF igual buscamos en líquidos y este siempre va a ser menor. Entonces 1.213. Eso reemplazamos. Entonces procedamos a reemplazar. Y tenemos que 13,12 menos 1,213. Y nosotros tenemos ya tenemos todos los datos. Y de aquí procedemos a calcular. 7.2 por 0.01. Tenemos 7.2 por 0.001. Tenemos que es... Dejemos sin notaciones científicas. 0... Perdón. 0,0072. Entonces tenemos 0,0072. Ahora multipliquemos el 8 por 75. Nos da 600. Y esto multiplicado por el 13.12 menos el 1. A ver, 13.12 menos el 1.213, que nos da 11,91, ya redondeando. 11,91. Ya. De ahí procedemos a multiplicar el 0,072 por 600 y por 11,91. Entonces tenemos que el condensado de esa máquina va a ser igual a 0,0072 por 600 y por 11,91. Tenemos que el condensado de esa máquina va a ser 51.45. 51.45. ¿En qué unidades vamos a trabajar? Pues estas unidades van a ser litros sobre hora. Litros sobre hora. Entonces estamos diciendo que por cada hora que está trabajando ese compresor va a tener un condensado de 51.45 litros sobre hora. Este ejercicio que les digo simplemente es como ejemplo. Entonces vemos que el condensado es alto. Entonces esta máquina no estaría trabajando bien con este condensado. Estaríamos ingresando más agua que aire. Es mucha la cantidad de agua que está ingresando como condensado. Por lo general tendría que salirnos entre 5 o 3 litros por hora. Pero 51.45 es muy alto ese valor. Entonces veamos. O se nos fue algo mal por ahí en la elaboración del ejercicio. Por 8 por 75 y por... A ver, veamos. 13,12 menos 1.213. Déjenme ver. Corrobora el resultado. Sí, 51.43. Los valores que nos está dando del 0.8 pues son muy elevados.
y vemos que esta máquina no está cumpliendo, pues, porque de la normativa no sé, de 3 a 5 es normal, pero de 51 sí ya nos estamos pasando mucho. Nos ha faltado un 0 en el 0.01, pero ahí veamos qué pasa si le aumentamos a 0. Ya. Eso ha sido el error, señores. Mil disculpas, ha sido 0.0001. Ahí ha estado el error. ¿Sí ven? Entonces aquí ha sido otro cerito. Y ahí sí nos da 5.145. Ahí sí ya cambia el resultado. Si decía está y no está dando el valor real. Algo estamos fallando. Entonces aquí nos aumentaría, este de aquí cambiaría. Entonces no sería 0.00 sentido, sería 0.00072. Digamos 0.00072 por 600 y por 11,91. Ahí sí nos da 5.145. Ahí sí estamos trabajando con una máquina y podemos decir que está bien el resultado del condensado según los datos que nos están arrojando. De lo contrario, pues 51.45 era un valor muy elevado. Hasta ahí, señores, ¿alguna pregunta, alguna duda? Carranza, Castillo, Valencia. Les escucho. Para estos valores de dinero siempre hay que contar con lo de la tabla, ¿verdad? Sí, siempre. Son tablas de condensado que podemos encontrar nosotros en línea. Lo que vamos a buscar en esta tabla de condensado nosotros es con la temperatura que nos están dando. Y de ahí vamos a buscar lo que es para el XSI. Vamos a buscar nosotros en líquidos, en entalpía. Y para el XSF vamos a buscar en cambio en densidad, pero en líquidos. Entonces trabajamos con densidad y entalpía. Eso nomás. ¿Alguna otra duda, señores? Escobar, Ramírez, Carranza ya participó. Rodríguez. No, Ya. Listo, señores. Simplemente era como conocimiento nomás. Ejercicio nosotros no vamos a hacer. Si no hay más dudas, pues damos por terminada la clase de hidráulica y neumática. Por informarles que el día de hoy no vamos a tener tren de rodajes, tengo una reunión para revisar los anteproyectos. Por ende, pues se les ha dejado en el aula virtual se ha dejado una tarea que consiste en investigar el mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de dirección. Traten de realizar esta actividad, tienen hasta las 10 de la noche para poder subir. Gracias, señores, pasen bien, nos vemos el día de mañana. Igualmente, prof. Qué ingeniero, gracias.